Queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal del Coronel. Hoy tenemos un programa muy particular en el que vamos a hablar de un escenario que a lo mejor no es muy conocido, no es de los que más se habla en el plano internacional ahora mismo, centrados en Oriente Próximo, en los conflictos en Europa, pero que es un escenario donde es un verdadero tablero geopolítico donde se está jugando muchísimo. Vamos a hablar del Cáucaso y muy concretamente de Armenia, porque al final está todo relacionado, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, y hay muchos intereses, como os digo, geopolíticos, donde están implicadas todas las grandes potencias. Rusia, Estados Unidos, China, India y otros países, como puede ser también Irán y Turquía, además de, en cierta medida, también la propia Unión Europea. Así que un programa muy interesante que nos interesa mucho, que nos afecta mucho, porque todo lo que está sucediendo allí también nos va a repercutir en Europa y en buena parte del mundo. Así que vamos a dar ya paso a nuestros intervinientes de hoy, que tenemos a Juan Antonio Aguilar, más que conocido del canal, buen amigo, y que participa habitualmente y que esperemos que participe muchas veces más. Él tiene su propio apartado dentro del canal, que se llama Guerra Fría 2.0. Juan Antonio, bienvenido una vez más a este tu canal, el canal del Coronel. Un placer y un saludo a todos los que nos vean ahora y en estos próximos días este programa, que yo creo que tiene una cierta importancia por dos razones. Una es histórica. Hay que recordar que Armenia es la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial. Y eso, hombre, a los países que son cristianos, pues le debería de importar un poquito, ¿no? Y luego porque, como bien has dicho, es una zona de fractura geopolítica donde se está abriendo una situación que es explosiva y que, ya lo comentaremos después, yo creo que inevitablemente acabará en un conflicto. Pues mira, luego también está con nosotros Mikhail Darvinian, que ya es conocido del canal, que el otro día le presentamos más que extendidamente, así que ya no es necesario que lo vamos a presentar. Mikhail, bienvenido una vez más al canal del Coronel. Hola a todos, hola Coronel, gracias de nuevo por tenerme en tu canal. Pues, como no, tenemos a un invitado excepcional que es Karen Mardanian. Karen, bienvenido, y ahora te presentaré muy brevemente, porque tienes un currículum muy extenso, te presentaré muy brevemente, pero lo primero, darte la bienvenida al canal del Coronel. Pues, queridos amigos, para los que no le conozcáis, Karen es expresidente de la Asociación de Armenios en España. Así que, obviamente, sabe muchísimo de toda esa zona, que os digo, muy interesante y de la que tenemos mucho que hablar. Y estamos esperando a otro invitado que ahora mismo nos ha desaparecido de escena, que esperemos que se conecte pronto, porque es un gran analista, muy, muy, muy importante, un abogado internacional, que es el profesor Montuquio, que es consultor, fue consultor de Naciones Unidas, es analista político también, además de abogado internacional, y pertenece al think tank Sovereignty. Vamos a ver si se nos puede conectar el profesor a lo largo del programa. Pues, Juan Antonio, ¿qué está pasando en el Cáucaso y qué está pasando con Armenia? ¿Qué se está jugando allí ahora mismo? Bueno, luego supongo que mis colegas pues me corregirán, porque al fin y al cabo yo tengo la visión de un español. Y por lo tanto no puede ser nunca tan profunda con la que podéis tener vosotros, ¿no? Y es la visión geopolítica. Yo creo que en Armenia se ha dado un fenómeno parecido al que se dio en Georgia con Saakashvili. Ha habido un cambio de dirección política en el cual de una posición tradicional armenia como país cristiano relacionado siempre a medio camino entre el imperio romano y el imperio persa en su momento, ¿no? Los partos y los sasánidas, y con una historia realmente tremenda, ¿no? Si vamos a mirar, llegó a ser imperio, el imperio
Tigran el Grande, es decir, que ya antes de Cristo, en el año 95 o 55 antes de Cristo, Armenia era un imperio, ¿no? Luego ya fue incorporada al Imperio Romano bueno, una historia que llega a su incorporación al Imperio Ruso, que sufre el famoso genocidio en 1915 al 23 del pasado siglo, que se incorpora al Imperio Soviético tras 2 años de independencia en aquel caos de la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución de Octubre. Luego se incorpora al Imperio Soviético y hasta que se produce el colapso de dicho imperio, sufre la primera guerra, digamos, de Nagorno-Karabaj, ¿no? En los años 88 a 94, y hasta que recientemente se ha producido esa segunda guerra en la cual ya un Pashinyan, Nikol Pashinyan, que es el actual dirigente armenio, es el que de alguna forma ha firmado la capitulación de una región que era de mayoría armenia, religiosamente de religión cristiana, con sus tradiciones culturales, con su idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto es a buena pluma, ¿no? Es un poco lo que es lo que ha ocurrido, lo que es Armenia, ¿no? Por supuesto, cualquiera puede profundizar más en algunas de sus etapas históricas que son muy interesantes, ¿eh? Hay algunas muy interesantes. ¿Por qué decía de que es parecido a lo que ocurrió en Georgia? Porque en un momento determinado Nikol Pashinyan acaba produciendo un cambio de juego en Armenia. Y ese cambio de juego lleva a una ruptura geopolítica. Armenia era un estado que realmente estaba uniendo a Rusia con Irán directamente, y tras la guerra lanzada por Azerbaiyán para recuperar, según su visión de las cosas, Nagorno-Karabaj, y a consecuencia de eso, pues se produce un acercamiento, un desvío de su posición política de lo que era, bueno, pues un aliado de Rusia y con muy buenas relaciones con Irán, a ser un aliado de los Estados Unidos y a incorporarse a las políticas atlantísticas y prooccidentales. Y ahí, en medio de todo eso, llega la propuesta Trump de hacerse con el corredor de San Jesús. Y eso tiene una lectura geopolítica, porque significa separar a Armenia de Rusia, significa separar a Rusia del Cáucaso Sur, significa romper esa continuidad de Rusia con Irán, significa abrir un corredor para las ansias otomanas de Turquía, del Gran Turán, de iniciar una Turquía que va desde el Mediterráneo hasta el Asia Central, y significa otro punto más donde Estados Unidos intenta contener por un lado a Rusia y por otro a China, porque por ahí también pasaría la ruta de la seda, y bueno, pues en definitiva tenemos una zona de fractura geopolítica que podemos considerar de gran peligro, es bastante explosiva, que puede ocurrir, puede realizarse esa explosión en semanas, en meses o en años, pero que creo que lamentablemente va a ser así, ¿eh? Pues mira, os voy a poner, antes de dar paso a los otros invitados, os voy a poner esto, a ver qué os parece, Micael. Lo que os puse aquí, esta información que he sacado, la he sacado básicamente, que me ha autorizado a ello, el Miguel Ángel García, en un informe que me ha enviado de más de 50 páginas, muy interesante, y también alguna información de artículos escritos por Koldo Salazar. Dice aquí, el Cáucaso ha adquirido una renovada importancia estratégica, riqueza en recursos energéticos, particularmente en el Mar Caspio, posición como corredor de tránsito para hidrocarburos y mercancías entre Asia y Europa, y valor como zona de amortiguación entre Rusia, Turquía e Irán. ¿Estás de acuerdo con esto, Micael? Sí, bastante. Tal como Juan había dicho, es un lugar que sigue siendo una encrucijada desde antaño hasta hoy. Y hoy en día, si antaño eran, por ejemplo, el Imperio Ruso, Imperio Persa, Imperio Otomano, hoy en día se puede añadir,
aparte de Turquía, Irán y Rusia, se puede añadir la Unión Europea y Estados Unidos, todos los que tienen intereses en esta zona. En cuanto a los hidrocarburos, por ejemplo, en el Mar Caspio, para Europa y la diversificación de la energía, de fuentes energéticas para la Unión Europea es fundamental, especialmente ahora con las políticas que llevan autoexcluyéndose de todo lo que tenían de Rusia, que en fin era una unión, o sea, uno se necesitaba al otro. La Unión Europea más que Rusia, necesitaba más a Rusia, se parece. Pues ahora, en su búsqueda de diversificar fuentes energéticas, parece que lo han encontrado en el Mar Caspio, pero sigue siendo algo marginal, no son reservas como que pueden reemplazar las reservas rusas de gas y petróleo, por lo cual sí, sigue siendo algo estratégico. Y a día de hoy, Armenia en particular sigue viviendo la revolución de color que tuvo lugar en 2018 y con el principal objetivo de actuar como un punto de presión contra Rusia. Porque democracia, desde luego, no hay ya en Armenia, y la Unión Europea, parece que el Occidente, junto con Turquía y Azerbaiyán, siguen apoyando el individuo en el poder, el Nikol Pashinyan, justamente para que siga manteniéndose en el poder y continúe su giro fuera Pues a ver, que ahora se nos va Karen, creo que ha llegado Simone, efectivamente, y hasta aquí. Ya te había presentado brevemente antes, Simone, pues bienvenido también al canal del Coronel. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Pues mira, Simone, vamos a seguir contigo mientras ahora luego se nos conecta Karen. A ver qué te parece esto que te pongo aquí sobre el Cáucaso en general. Dice, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj ha sido un factor de inestabilidad persistente que ha permitido a las potencias externas intervenir y posesionarse. Las guerras de 2020 y 2023, con la victoria militar de Azerbaiyán, han alterado el status quo regional y creado las condiciones para una reconfiguración geopolítica más amplia. ¿Estás de acuerdo con esto, Simone? Bueno, sí, efectivamente los resultados de las dos guerras que se gestaron en 2020 y 2023 llevaron a cabo una reconfiguración geoestratégica de la región, porque son numerosos los jugadores que están involucrados. Allá hay intereses de Israel, que no hay que subestimarlo, los intereses de Israel, los intereses de la India, hay intereses de la Unión Europea, no sé, porque no pude escuchar mis colegas, hay intereses de la Unión Europea, de la OTAN, de países como Francia, hay intereses también del Reino Unido, los intereses ingleses también lo había con anterioridad a las dos guerras, y también hay intereses naturalmente de Rusia, que es un gran jugador ahí, e intereses de Turquía. Si me permiten, por pormenores, en un par de pinceladas, lo puedo explicar. Permito siempre que no escuchéis la opinión de mis colegas debido a un problema de internet. Bueno, vamos a ver. La posición principal en Azerbaiyán seguramente la de Turquía, porque como todos conocen, Azerbaiyán es un satélite de Turquía, es un país turcófono, es un país que Erdogan siempre defendió y llegó a declarar que eran hermanos. Es un país que es utilizado en el neo-otomanismo, en la política exterior de Erdogan, como todos los países un poco del área de Asia Central, del área post-soviética, en el cual Erdogan juega a dos bandos, o sea, juega siempre en contra de los intereses de Rusia y con respaldo, con una triangulación con Londres, con un proyecto de profundidad del neoimperialismo otomán. Entonces, lo primero es el interés de Turquía. Además, Turquía armó totalmente a Azerbaiyán. Fueron diversos suministros de armas, especialmente los drones, los Baskir. Después tenemos allá Israel. Israel también, a pesar de la retórica
che vemos especialmente nello medios europeos, que en la confrontación entre Israel o Palestina utiliza siempre un argumento fallase, un argumento religioso. Israel es el aliado más importante y estable que tiene Azerbaiyán. O sea, adentro de Azerbaiyán también hay bases de inteligencia y militares israelíes. Yo acuerdo también que Irán, después de la muerte del presidente Raisi, pidió oficialmente al presidente Aliyev una investigación sobre cuándo se cayó el helicóptero, y también en la guerra de los 12 días, la operación en inglés King's Rising, o sea, la operación de ataque de Israel contra Irán, también algunos drones salieron de territorio azero. Además, ya hay un tratado bilateral que básicamente es suministración de armas por energía, o sea, entre el 40 y el 45% de los recursos gasíferos energéticos que recibe Israel llegan de Azerbaiyán, que son después llevados a cabo, llegan al puerto de Haifa, mentre Tel Aviv llegó a suministrar armas hasta el 60-65% al ejército azero, que tiene un tamaño y armamento de todo respecto. Eso por lo que concierne la situación en relación a Armenia. Entonces hay los israelíes, naturalmente, y los turcos, que son los primeros que van a intervenir. Después hay la Unión Europea y la OTAN. Los intereses de Estados Unidos del corredor de Zangezur, eso también corredor de Trump es notable. Trump envió su encargado especial de negocio por Oriente Próximo, que también fue el encargado de negocio muy activo en el área del Cáucaso, que es Tomar Barak, que fue representante de Trump en Oriente Próximo, en el Cáucaso, que se ofreció de participar con una empresa norteamericana en la construcción de los 44 kilómetros de ese corredor en territorio armenio. Y lo más interesante, porque siempre atrás del telón hay los ingleses, como en la época del Grande Juego, hay los ingleses que compraron la Anglo-Asia Mining Company. Era una empresa que controlada por capital anglo, que logró comprar los derechos de explotación de una minería de Kashen que estaba situata nel Nagorno-Karabakh. Ma è interessante, come dicen ellos, el timing. O sea, ellos compraron, la compraventa fue llevada a cabo antes del 2020, o sea, antes de estallar el conflicto. Cuando todavía esa zona del Nagorno-Karabakh por los armenios Artsakh estaba en control de Armenia, porque ahí hay Pashinyan, que también habría un poco que ahondar en su biografía. Eso fue un producto de Soros, de la Open Society de Soros, tiene residencia también en Londres, fue becado por la Open Society. Básicamente un traidor, se vendió el país. A mí me gusta decir la cosa no muy directa, porque la Unión Europea también en mi país, en Italia, hablamos mucho, como decimos en Italia, en politiquese, hablamos mucho en idioma que la gente común y corriente no entiende. Ese es solo. Y también acuerdo que hay muy importante el rol de Francia. También Macron, la Francia, se ofrecieron a abastecer de armamentos, naturalmente Armenia, porque también en Francia hay una importante diáspora armena, como es una diáspora armena también en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de visitar el país en el verano, en Yerevan, y había muchos armenos, que es un país que tiene mucha afinidad cultural con Italia. Además, es un país que fue muy visitado por la diáspora armena. La diáspora armena franco-americana juega con estos países. Ahora me parece que se nos ha quedado congelado Simone. Pues ahora. Perdona, sì, stava cerrando il tema e deco spazio. Dico, la USAID, la ONG norteamericana, erragaron de muchas financiación. Pashinyan, che è un periodista pro-atlantista, pro-otanista, pro-Unión Europea, por ejemplo, en el 2008 ya
fue él que guió una revolución que llegó en la Plaza de la República Yerevan, en el cual causó varias muertes. Él fue arrestado, fue bajo arresto, se declaró prisionero político y la Comisión Europea subió un polvorín, como siempre, porque allá hay la vara de doble medida según de los intereses, diciendo que él era un mártir de una revolución, de un autócrata. Invece l'autócrata es él, que con la persecución de la iglesia armenia. Y después el último jugador, que es el jugador histórico, es Rusia, que lamentablemente está perdiendo posición. Y después en una próxima intervención puedo dar una mia opinión personal. Para mí un error geopolítico, geoestratégico es muy grande por parte de Rusia, porque la población armenia está totalmente en favor de Rusia, muy agradecida a Rusia, y con la iglesia armenia es muy cercana al patriarcado de Moscú. Tenemos a nivel afinidad religiosa e histórica con el imperio zarista. Allá todavía hay una base rusa muy grande, una de las bases rusas más grandes que hay afuera todavía en el espacio postsoviético, que es Gyumri en Armenia. Entonces, allá más o menos, hay una actividad cultural que soy muy rica también. Allá hay un doble fenómeno. Hay rusos que fueron allá a invertir dinero, o sea, que son en conexión con Rusia, y rusos que son de la oposición, ¿no? Como en Georgia, que fueron allá y son rusos liberales que también son traidores y cooperan para destabilizar el Cáucaso, que siempre desde Brzezinski fue visto como el ventre suave, el estómago de Rusia, en el cual entrar allá para destabilizar, abrir un nuevo frente. Entonces tenemos toda esta situación y naturalmente hay intereses económicos que se solapan con intereses geopolíticos, como siempre. La posibilidad del corredor de Zanzegor de abrir desde el Mar Caspio llegar a recursos energéticos a Europa. Europa naturalmente cierra dos ojos, por ejemplo, sobre el régimen de la familia Iliev. También allá se podría hablar muy extendidamente que la familia Iliev, a pesar de tener una buena relación económica con Rusia, son, a pesar de encontronazos, hay una penetración de British Petroil desde 1994. También la hija de Aliyev, el clan de Aliyev, tienen más de 100 propiedades inmobiliarias en Londres. Y allá o sea, disparan directamente a los periodistas que son de oposición. Eso sería con el corredor de Zanzegor. Básicamente quieren contrarrestar los proyectos de la ruta de la seda de China. También quieren contrarrestar los oleoductos sur-sur de Rusia hacia Irán, porque eso conllevará una militarización a la frontera de Irán. Entonces Estados Unidos y la Unión Europea con un golpe logran dos objetivos: neutralizar o intentar isolar el eje del mal, porque oficialmente por la documentación de la OTAN, Rusia, Irán y China ya son enemigos, a pesar que Rusia tuvo una paciencia estratégica, porque hasta 6 meses el presidente Putin todavía utilizaba el término de socios, aliados, o en inglés partner con los europeos. En los documentos estratégicos de la OTAN básicamente son el eje del mal. El último, antes de dejar la palabra a mis contertulios, también allá hay en esa zona la realización, la implementación del documento estratégico del 2019 de la Randstad Corporation, Overstanding Over Belly Russia, cioè intentar extender, o sea, hacer un cinturones de microconflicto alrededor de la Federación Rusa para dispersar las tropas y ocupar Rusia en varios frentes. Y allá también vamos a ver cómo Pasquinian ayudó a lograr todos esos objetivos saboteando desde adentro el país. Yo no soy un experto, soy un experto de geopolítica y de derecho internacional, pero me limito a decir que en el último conflicto, por ejemplo, no fueron utilizados los misiles SS-300 que Armenia había comprado a Rusia. Y cuando los periodistas preguntaron directamente por qué no se implementaron, por qué no se utilizó ese armamento, como se dice en España, el presidente se escaqueó, o sea, no contestó en una rueda de prensa a esa pregunta estratégica. Entonces, de ahí vamos a ver todo el panorama de la iglesia armenia en vista
de las elecciones presidenciales. presidenciales, porque es el único poder que puede contrarrestar Pashinyan. No, no te oímos. Es una pena que ahora no se te oye. Vamos a dar paso, muchas gracias, Simone. Vamos a dar paso a Karen. Y Karen, te voy a poner esta otra presentación a ver ¿Aló? qué te parece, qué comentario nos haces. Mira, que dice aquí el acuerdo de paz Armenia-Azerbaiyán mediado por Estados Unidos y Rusia del 8 de agosto de este mismo año. ¿Qué ha significado ese acuerdo de paz para Armenia, el Karen? A ver, Armenia, acuerdo de paz, eso se puede decir entre comillas, porque hay de paz poco, yo creo. Ahí no hablan de paz, hablan al revés. Ese corredor que van a hablar en Sur, para mí es, aparte de hablar intereses europeos, yo voy a centrar más o menos solo en Armenia. Significa, por ese corredor van a transitar libremente mercancías militares, soldados, técnica militar de un lado a otro lado. Significa más bien de Turquía a Azerbaiyán. mayor problema. Muchos problemas con la conexión mayor peligro con Karen. que va para Armenia. Pues mira, Juan Antonio, te voy a pasar contigo. Juan Antonio, mira, hablando de Azerbaiyán, a ver qué os parece esta noticia, que también este comentario, que también podéis abundar cualquiera de vosotros. Para Azerbaiyán, este acuerdo de paz, representa un triunfo histórico. El acuerdo le otorga las ganancias territoriales obtenidas en 2020 y 2023. Tras 3 décadas de ocupación armenia de Nagorno-Karabaj y los territorios adyacentes, Azerbaiyán ha logrado recuperar el control completo de su territorio internacionalmente reconocido, según nos pone este asesor, este consultor que se llama Miguel Ángel García. Y nos dice, este éxito tiene un valor simbólico y político inmenso para el régimen de Aliyev, que ha construido gran parte de su legitimidad interna en torno a la promesa de recuperar los territorios perdidos. La victoria militar y diplomática refuerza la posición del régimen y le proporciona un capital político significativo para los próximos años. ¿Qué nos comentas, Juan Antonio? A ver, estamos en presencia del típico conflicto congelado, como puede ser, por ejemplo, Transnistria, por decir uno. E incluso, si me apuráis, hasta la guerra de Corea, que sigue sin haber un tratado de paz. Es lo que se llaman conflictos congelados. ¿Qué pasa? Pues que el conflicto congelado lo que está es pendiente de resolución por las partes, en negociación. Me imagino que además lo lógico es que hubiera intermediación de Naciones Unidas y demás. Pero no era esa, lógicamente, la intención de Azerbaiyán. Siempre fue la de intentar recuperar ese territorio de Nagorno-Karabaj, que no voy a entrar ahora porque hay aquí colegas que seguramente lo podrían explicar mucho mejor sobre la legitimidad o no quiero decir, la reivindicación histórica de Azerbaiyán sobre ese territorio, si es legítima o no, no lo sé. Es decir, no he entrado en ello. Sé que es un conflicto congelado, sé que la mayoría de la población era armenia, sé que se llama así desde la guerra que hubo en los años 90, comienzos de los años 90, y con lo que nos encontramos ahora es, un mal precedente, que es el uso de la fuerza para resolver un conflicto congelado. Porque eso mismo se podía empezar a utilizar en Moldavia con Transnistria, y en algunos otros sitios, y como he dicho, pues perfectamente, podían pensar Corea del Norte que, bueno, pues esta es la forma de resolver los conflictos congelados, pues nada, nos lanzamos a la guerra, ¿no? Lo importante aquí, más allá de lo que está sufriendo la población armenia, y que ahora me imagino que alguno de los compañeros nos contará, toda la situación de represión, de persecución a la Iglesia de Armenia, etcétera, lo importante aquí es que Armenia se convierte en un ejemplo clarísimo para una escuela de geopolítica. Es decir, cómo se produce un cambio de régimen, se provoca un cambio de régimen para que haya un cambio de geopolítico en el cual todos los actores van a intervenir, porque todos tienen sus intereses, ¿no? Y ahí ya hemos citado muchos, pero vamos, es decir, el interés de Estados Unidos es clarísimo, más allá de la cuestión económica del corredor, es simplemente separar a Irán de Rusia.
Y por lo tanto interferir en el desarrollo del corredor norte-sur, que afecta también a India. Es intentar poner dificultades a una de los ramales de la ruta de la seda china. Es, de alguna forma, atraerse o convencer o de alguna manera de compensar a Turquía en sus ansias de expansión turcómana, otomana, y así tenerlo de alguna forma contento y controlado. Es también tener otra llave, porque si algo de gas llega a Europa en estos momentos, va a ser bienvenido. Y eso los europeos pues se tendrán que agradecerlo, lógicamente, a la acción norteamericana en la zona, ¿no? Es la intención de echar a Rusia del Cáucaso Sur. Como han dicho los compañeros, hay una base allí, 4.000 efectivos rusos. Están en Armenia, en la base, creo que tiene le habéis dicho un nombre antes, yo la tenía aquí por un número. La base, no sé, yo la tenía apuntada como un número. Debe tener un número clave esa base militar, ¿no? Bueno, pues esto convierte la cuestión de Armenia en un claro, laboratorio de geopolítico, ¿no? Lo estamos viendo en directo. Fijaros que el tema de Pashinyan no solamente es el atraerlo a las alianzas atlantistas, el atraer su política incluso a nivel diplomático para apoyar las políticas occidentales. Se ha tocado ya el tema de Soros, ¿no? Pero no solo, ¿no? El base militar rusa 102, esa era, la de Gunri, es decir, la 102. ¿No? Es decir, sino también, por ejemplo, el desarrollo de programa biológico conjunto de defensa de Estados Unidos para poner laboratorios biológicos de guerra biológica en Armenia. Laboratorios de guerra biológica en Armenia. Sí, como los que había en Ucrania. Desarrollo con la excusa de estudiar los virus, lo que se hace son experimentos de ganancia de función de virus. No vamos ahora a entrar en el tema que nos cierran el canal, ¿no? Pero vamos, que ya tenemos experiencia en todo el tema, ¿no? Es decir, pero sí, incluso alguna fuente hablan de la posibilidad de que se instalen 12 laboratorios. Entonces, es decir, como en un país pequeñito han actuado una serie de fuerzas ocultas, ONGs, think tank y demás, para provocar un cambio de gobierno que cambie absolutamente la naturaleza del país. Completamente. Pues mira, precisamente lo intentaron en Georgia, toda la época de Saakashvili. Sí. Por eso yo digo que Pashinyan no es más que otro Saakashvili. Saakashvili, que por cierto ahora está en una cárcel en Georgia. Pero porque es que luego además a todos estos les acompaña la corrupción, ¿no? Pero bueno, eso ya es consustancial a ellos. Es decir, pero bueno, es decir, en Georgia digamos que la cosa pues se ha podido reconducir en este momento algo, ¿no? Un poco, y bueno, pues la situación ya está mucho más calmada, pero se llegó a provocar un conflicto. Es decir, fue un primer frente contra Rusia en aquella guerra de 2008. Yo espero que todos los actores implicados, y yo lo comentaré después cuando hablemos un poco de escenarios a futuro, que por parte rusa, iraní y demás, haya una actuación a medio plazo, ahora inmediatamente con los conflictos abiertos que hay, no creo que sea posible, pero a medio plazo para reconducir toda esa situación, porque evidentemente son muchos los perjudicados, no solo China, Rusia, Irán o India, no, hay más perjudicados, por ejemplo, Georgia, porque ahora mismo ese gas y otros proyectos que había, ¿por dónde pasaban? Por Georgia, que una vez que se abra el corredor de Zanquezur, Georgia que se queda sin esas entradas económicas que son fundamentales para su economía. Es decir, que han elaborado un plan estratégico clarísimo en el cual buscan conseguir toda una serie de objetivos. Y esto es un frente más de esa guerra global por la hegemonía mundial, que nadie lo dude. Lo que pasa es que tiene un aspecto interior de opresión al pueblo armenio,
por parte de un régimen instaurado por una revolución de color, es decir, impulsado por fuerzas extranjeras. Por eso digo que lo de Armenia es un experimento de laboratorio clarísimo desde el punto de vista geopolítico. Totalmente. Pues mira, precisamente de Armenia vamos a hablar, Micael, y te voy a poner este comentario, a ver tú qué opinas, que dice: cambio de patronazgo, Armenia pasa de la órbita rusa a la estadounidense, un cambio radical en su orientación geopolítica, lo que acaba de decir Juan Antonio. Este giro refleja la pérdida de confianza en Rusia como garante de seguridad tras su inacción durante las guerras de 2020 y 2023. El primer ministro Pashinyan, que llegó al poder en 2018 con una agenda de reformas democráticas, ha intentado diversificar las alianzas de Armenia sin romper completamente con Rusia. El acuerdo de 2025 representa una aceleración dramática de este proceso, con Armenia ahora dependiendo principalmente de garantías de seguridad estadounidenses. Y lo primero que te quería preguntar, esa agenda de reformas democráticas, ¿en qué ha quedado, Micael? Queda en papel mojado. Llegó al poder en 2018 una persona que era realmente alguien un poco similar en su psicología, un poco convulsivo, un poco radical, que daba indicios de una inestabilidad mental o a la hora de juzgar, similar un poco a Navalny, un poco a Zelensky, perdón por decirlo, un poco a Saakashvili, que todos esos eran personas que Acá y a Calas también. ¿Perdón? Acá y a Calas también. Oh, sí. Es decir, personas que no parecen usar su capacidad de juzgar de manera que deben, ¿no? Y él llega al poder y sí, era una euforia en 2018, sí, en 2018 cuando hubo el golpe civil, digamos, a través de todas esas ONGs que nadie sabía que eran ONGs al principio. O sea, había gente, sí, algunas personas de las ONGs, pero había tanta gente que salió a la calle. Y eso no es normal para el espacio postsoviético y también Armenia. Si tanta gente sale a la calle en el espacio postsoviético en general, no tiene, en muchas partes, no tiene esa cultura política de salir a la calle, revoluciones. Quizás sí, en Rusia, por ser un poco más desarrollado de manera económica, pero el Cáucaso no suele ser. Entonces, si salen tanta gente a la calle, tiene que ser provocado, tiene que ser organizado desde afuera. Y precisamente fue. Y sí, 2018 era un año de euforia, que todos pensaban, bueno, vamos a mejorar, vamos a combatir la corrupción, vamos a vivir todos en paz y eso. Parece que todo lo que ese señorito dijo, el Pashinyan, todo, ni una palabra fue verdad. Bueno, como el Maidán. Sí. Intento ser académico y objetivo a la hora de juzgar, pero es lo que es, sinceramente. Sí, comenzó a desmantelar las Fuerzas Armadas, luego todo el cuerpo diplomático, acusando a Irán de una cosa, a China una cosa, a Rusia otra cosa, arruinando todo el logro diplomático con socios diplomáticos que tenía, asignando a gente fiel a él en posiciones clave, por ejemplo, la inteligencia, la policía, las Fuerzas Armadas. Durante ese año de euforia de 2018, la gente no se daba cuenta, todavía mucha gente estaba todavía ¿no? sorprendido que eso haya pasado. Esperando lo mejor, parece que usó esos momentos para asignar a su propia gente fiel en esos puestos clave que él sigue controlando muy férreamente. O sea, él controla absolutamente todo. Ahora O sea, hay que me más... estás diciendo que de reforma democrática nada, ¿no? Más bien todo lo contrario, Micael. No, exactamente. Un poco como Saakashvili. Quizás Saakashvili hizo un poco más, pero cayó en pico, ¿no? En picado. Y nos parece que al principio van a abrir, hacer grandes cosas, de ser demócratas, pero al fin, una vez que logran el poder,
ya caen en picado, tal como Saakashvili. Nikol Pashinyan lleva 8 años casi ya en poder, está postulando para otros 4 o 5 años en poder, seguirá para siempre si lo dejas a él, pero es la Unión Europea y ahora se fue. Una cosa importante aquí es como ex oficial consular, el fenómeno de visa shopping, ¿no? De ir a buscar por dónde te pueden dar un visado, ¿no? Si te niegan el visado en ese consulado, vas a otro consulado. En Los Ángeles, cuando trabajaba con los españoles, en el consulado español era así, ¿no? Había mucha gente. Pues el Pashinyan hizo exactamente visa shopping para apoyo. Al principio jugó ser prorruso. Vio que los rusos no lo confiaban mucho por ser quien era. Luego intentó con Estados Unidos, con Irán, con aquel país. Al fin terminó con la Unión Europea y Azerbaiyán y Turquía, que le están brindando todo el apoyo solo para que se mantuviese en poder y cambie el rumbo contra Rusia. Que la gente aquí ya se han entendido que la gran potencia al lado nuestro es Rusia realmente, ¿no? Es un gran mercado, es un gran socio económico, todos hablan ruso de toda la vida, no es algo como extranjero, es en tu vecindad, ¿no? Por lo cual sí, nada de democracia y se va recrudeciendo con ya 70 personas detenidas por razones políticas, entre ellos clérigos, filántropos, periodistas. Periodistas, sí, una mujer con niños pequeños también. Tremendo. Pues mira, Simone, te voy a poner esto sobre Estados Unidos, la implicación de Estados Unidos en todo este tablero que es muy fuerte. Dice, la estrategia estadounidense ha incorporado elementos de contención de Rusia e Irán, promoción de la democracia como herramienta de influencia, que vemos que democracia poca, y más recientemente contención de la expansión china a través de la iniciativa de la ruta, de la franja y de la ruta. El establecimiento del corredor TRIP representa una evolución de esta estrategia. Coronel. Ese freeze se escucha un poco mal. No, que se ha quedado congelado. Dice, Congelado, representa una sí. evolución de esta estrategia buscando una presencia directa en un punto geográfico que permite fragmentar el espacio euroasiático y obstaculizar la conectividad entre sus competidores estratégicos. Imagino que lo que te iba a preguntar el coronel era que comentaras un poco esto, ¿no? Que es lo que hemos ido, ¿no? como factores geopolíticos en todo el tema. Profesor. O sea, el hecho del corredor de Zangezur Sur. Parece que sí. Sì, perché a me me hubiera gustado que ese mi tema hacer algunas aclaraciones, especialmente sobre muy rápidamente, perché io non stavo assolutamente d'accordo con lo che scrivì, non lo che ha dicho mi collega, con la tabla, con lo que estaba escrito en la exposición precedente. Allá hablaron de recuperación de territorios por parte de Azerbaiyán. Ese es un falso histórico. Ese territorio fueron siempre territorio de Armenia. Sí. Nada, se va el sonido, ¿eh? Se va el sonido. No sé si... Parece que nosotros dos tenemos la conexión más fiable. No sé si esto es normal. Sois los más fiables vosotros dos. No sé qué nos está pasando hoy, pero esto, no sé si esto es normal. Es una locura. El pobre Karen ha salido ya y ha entrado como 20 veces. A ver si subo la presentación ahora. Mira, lo que te iba a poner, si me permites, el Simone, te iba a poner esto. Esto ya lo habíamos hablado. Lo siguiente, la guerra, porque está enlazado, la guerra fría de corredores. Nueva guerra fría de corredores. Potencias globales compiten por el control de rutas comerciales estratégicas en Eurasia. El corredor TRIP, que fíjate es la ruta Trump, Trump para la paz y la prosperidad internacional. En el antiguo corredor de Tanjezur representa un desplazamiento significativo de la influencia rusa e iraní en el Cáucaso Sur, consolidando la presencia estadounidense en una región tradicionalmente dominada por Moscú. Y aquí tenemos la imagen de este corredor
que Koldo Salazar le llama el TRIP, el corredor estadounidense en Armenia, que en realidad no pasa como en Armenia, sino que precisamente rodea Armenia para no pasar por Armenia. No, mi coronel, es el de abajo. Es el de abajo. Es ese trocito pequeño de Armenia. Perdón, sí, es verdad, tienes razón. Sí. Es ese trocito, que son 43 kilómetros, me parece. Ese es el corredor. Sí. Lo otro es el actual oleoducto, que va de Azerbaiyán por Georgia y llega y sale por Turquía a los mares. Por eso, uno de los perjudicados con este tema es Georgia, que va a dejar de cobrar sus derechos de paso por ese oleoducto. Claro, ese es el tema. Es decir, pues digo que hay muchos, decir, que es un golpe que solo un traidor vendido a una potencia extranjera puede llevar a cabo, porque claro, es que es fastidiar a tus vecinos, con los que has estado siempre, a tus aliados, para favorecer precisamente a potencias que no son de la zona, de fuera. Es decir, bueno, quitando Turquía, ¿no? Que es Israel, que de quien es amigo, que es Estados Unidos, que es la Unión Europea, que es el Reino Unido. Es decir, está claramente, es decir, ahí tenemos ahora mismo un auténtico foco muy conflictivo, una auténtica fractura. Simón, me parece que quería comentar. Perdóname, Simón, termino de ponerte esto, porque este es el otro tema que dice: el corredor proporciona a Estados Unidos una presencia directa en el corredor de una zona tradicionalmente dominada por Rusia. Esta presencia tiene varias motivaciones estratégicas: capacidad de monitorear y potencialmente interferir en los flujos comerciales y energéticos entre Europa y Asia. Punto de apoyo para operaciones de inteligencia en una región crítica. Irán. Capacidad para proyectar poder militar rápidamente en caso de crisis regional. La administración Trump ha presentado el corredor como un ejemplo de su enfoque de America First en política exterior. Intervenciones limitadas pero estratégicas que maximizan la influencia estadounidense sin compromisos militares a gran escala. Y este es precisamente el otro mapa que yo creo que también lo clarifica bastante. ¿Qué nos cuentas de todo esto, Simón? Por favor. Bueno, vamos a ver. La presencia de Estados Unidos en esa zona responde a distintos intereses, no es solamente una razón. Pero como usted ya dijeron ahí, el objetivo de Estados Unidos es una presencia militar de un lado, con capacidad efectivamente de despliegue y de influencia en esa zona, que históricamente fue la zona del grande juego, o sea, la zona en la cual l'impero zarista y la Inglaterra, el imperio británico ya se luchaban entre ellos para el control del Cáucaso. O sea, simplemente ahora son Estados Unidos que básicamente tomó la posición del Reino Unido. Vamos a ver allá. Entonces, permite también la presencia querían en el último acuerdo, Estados Unidos quería desplazar casi alrededor de 1.000 contractores o soldados. Eso le permite militarizar fronteras estratégicas con Irán de un lado y del otro lado muy cerca de Rusia. Pero no hay que subestimar también los intereses económicos, porque la política de Trump, y eso si tenemos ocasión lo vamos a ver en un otro programa, es un fracaso total, porque Estados Unidos, en una palabra, llevó a cabo más de 25 años de deslocalización e externalizaciones, llevando sus empresas estratégicas en los países del sur del mundo, donde explotaba mano de obra barata, y ahora quiere recuperar una influencia con algunas políticas que son totalmente a nivel económico un fracaso. Por eso otra vez hay que hacer amenaza, despliegue militar e intentar, como siempre, ocupar recursos estratégicos. Por ejemplo, en el mes de octubre, solamente en Estados Unidos despidieron más de 250.000 personas. O sea, la política interior económica de Estados Unidos actualmente de Trump es un fracaso total. Por eso hay casi el 38% de opinión favorable hacia los primeros años de la administración Trump. Vamos a ver allá por qué quiere intervenir Estados Unidos. Los intereses económicos van desde controles de ferrocarriles con concesión de casi 100 años, 99 años, que genera naturalmente un ingreso no indiferente, hasta la posibilidad de controlar los recursos energéticos. La zona sur-norte del Cáucaso tiene una reserva de petróleo, o sea, de gasolina, de casi 50.000 millones de barriles.
¿ok? Es la misma cantidad de barriles de un país como Libia, ¿ok? Hay también el 3% del gas del mundo, que es superado solo por Rusia, Irán y Qatar. Y además hay mineral, hierro, tierras raras, básicamente, que después actualmente que China decidió no exportar tierras raras. Eso lo utiliza la industria civil y militar de Estados Unidos por desarrollar chips, misiles y todo eso. Y va a dar un golpe también a Irán, porque básicamente va a limitar el utilizo de Irán. Irán exportaba hacia Oriente Próximo utilizando una zona que era la zona de Naishemal. Y eso era el Oriente y el Asia. Y eso básicamente se va a ver afectada por ese ferrocarril que va a pasar bajo el control norteamericano. Además, hay toda la cuestión del Mar Caspio, porque básicamente pueden llevar recursos del Mar Caspio. Un otro país que está ya en el Mar Caspio también es Kazajistán. Kazajistán es uno de esos socios del área post-soviética que juega a dos bandos, porque también el presidente Tokayev fue que históricamente Kazajistán tiene más de 1000 kilómetros de frontera, si no me equivoco, con Rusia. También es un presidente que juega a dos bandos, que muchas veces apoyó oficialmente a Ucrania, que quería hacer sanciones contra Rusia, y que naturalmente, a pesar que fue la intervención de la organización de l'Organizzazione per la Difesa Colectiva, creo hace 4 años, rescataron al presidente Tokayev, un golpe de Estado gestionado por Estados Unidos. Él pagó de mala manera la intervención de Rusia, porque la Rusia, que básicamente controla, en ruso se llama ODKB, desplazaron tropas allá en Kazajistán para evitar un otro golpe de Estado como lo que querían hacer en Bielorrusia. Y a pesar de eso, Kazajistán, por ejemplo, hace 1 o 2 semanas llegaron a sellar más de 20 acuerdos de intercambio comerciales por ejemplo, con Estados Unidos. En Kazajistán hay la EN italiana, hay muchas empresas norteamericanas y europeas que están allá. Entonces vamos a ver que lamentablemente toda la zona post-soviética hay infiltraciones, no solo de Estados Unidos. Estados Unidos es lo que ustedes me ponieron en el mapa, pero ya hay jugadores también con Turquía y también inversiones China, porque yo acuerdo que la partnership estratégica entre China y Rusia en el Asia se transforma en una competición. Allá hay rusos, chinos y turcos, además de norteamericanos, que compiten para ocupar toda esta zona estratégica. Yo pude por conferencias en la universidad, por ejemplo, viajar en países del Asia Central. Estuve en el verano en Uzbekistán, por ejemplo. Entonces, en Uzbekistán vamos a ver cómo hay banco chino y inversiones turca, y además el soft power norteamericano, aperturas de universidades norteamericanas. Ahora, en Uzbekistán llegó a ser muy de moda para la nueva generación estudiar inglés y no ruso. Entonces, los intereses son económicos, militares, culturales de Estados Unidos, porque tiene que cortar la expansión económica de Rusia y de China. Porque lo mismo chino le están ganando con la regla del capitalismo a los norteamericanos. Entonces ellos tienen una ventaja estratégica que se está reduciendo y reduciendo. Por eso algunos hablan de la trampa de Tucídides. O sea, básicamente hasta el 2030 Estados Unidos tiene solamente en algunos sectores estratégicos una ventaja militar. En cuestión, por ejemplo, económica o de patente científica, China ya sobrellevó a Estados Unidos. Por eso esa intervención. Estados Unidos mantiene solamente una ventaja, por ejemplo, en la marina, porque también en los misiles balísticos de largo alcance, Irán, China y Rusia son mejores de Estados Unidos. Por eso él está intentando entrar en esta zona. Pero no solo Estados Unidos, hay también una corporación anglo de Reino Unido y de Francia. Al final, atrás de Estados Unidos hay siempre sus vasallos y sus aliados. Es un juego Estados Unidos y el complejo sionista anglo-franco-americano. A mí me gusta utilizar esta expresión porque es omnicomprensiva.
no es solo de Estados Unidos, es el complejo sionista anglo-franco-americano, como por ejemplo en Ucrania también o en otros sectores estratégicos. Hay atrás el MI6 británico, por ejemplo, en el puerto de Odessa. Toda esa zona hay una cooperación de 4 estados que quieren dinamitar, por ejemplo, los BRICS o la cooperación de Shanghái, toda esta estructura, estas organizaciones internacionales alternativas que responden más a los intereses actuales que organizaciones antiguas y vetustas que se crearon después, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, cuando todavía no había, muchos países todavía eran colonia, que son todavía organizaciones que el día de hoy no sirven porque no responden a los intereses de países que quieren crear un mundo multipolar o multicéntrico también. Yo también tuve la oportunidad de trabajar 5 años en Naciones Unidas, lo contaré en una otra transmisión si tengo la oportunidad de ser invitado, y allá vamos a ver cómo básicamente las organizaciones internacionales son totalmente infiltradas por ellos. Pues en Simone, África, tú sabes que a partir de ahora estás permanentemente invitado. Estás permanentemente invitado a venir al canal, que tenemos muchísimos temas de los que hablar. Vamos a dar paso a Karen, a ver si conseguimos que no se nos desconecte. Y te iba a preguntar, Karen, lo primero, hoy podemos decir que, enlazando con lo que antes decía Micael, que Armenia, el gobierno armenio, es una democracia donde hay una verdadera libertad, o en qué se ha convertido Armenia, y más tú que eras aquí el presidente de los armenios en España. Lo sabes perfectamente. ¿Qué nos cuentas, por favor, a Karen? Gracias por la pregunta. Mi opinión justo al revés, que es Armenia ni siquiera acerca de democracia, es un país totalitario donde hay un presidente que con ayuda de fuerzas exteriores pues guarda de cualquier precio su poder. Ya está. Aquí, ¿cómo puede ser una democracia? Mira, para armenios, para nosotros, Armenia Iglesia es como algo santo. Nunca nadie tocó Armenia Iglesia. Pero él empezó, bueno, ya sabéis que intenta tocar. Eso es último bastión que se queda en Armenia de patriotismo. Esa palabra ya en Armenia no suena. Eso no existe. Claro, tal palabra. Pero fíjate, Karen, entonces todo lo que me estás diciendo, ¿por qué países europeos que se supone que son democracias, que quieren expandir la democracia, como Reino Unido y Francia, apoyan a este gobierno armenio, si no es una democracia? Yo creo que mi opinión, primero, no, democracia no es seguro. Primera opinión que primero por estar contra Rusia, que es de cualquier manera quieren los países que alrededor están Rusia y estaban en la antigua Unión Soviética, corten los lazos con la Rusia. Eso yo creo que es principal, porque aquí qué interés van a tener un país pequeño que no tiene ni petróleo, no tiene nada. Nosotros tenemos mucha cultura, historia, pero nada más, quiero decir, para ofrecer al mundo exterior. Pero claro, aquí ¿qué pasa? Si hay una guerra en Ucrania, abren otro frente en Armenia, otro frente a Kazajstán y todo eso, pues Rusia estará acorralado. Ese mismo escenario que pasó con Georgia, pasa ahora con Ucrania. Siguiente es Armenia. Simplemente Georgia ha sido suficiente listo que después de tantos años ya sabe dónde va y está retrocediéndose. Pues ahora toca el armenio. Ellos, Pashinyan, como me dijeron, ya sonó aquí, era un periodista de pacotilla de prensa amarilla, que ni siquiera era serio. Simplemente, ¿qué pasa? Buscan una persona débil que se puede comprar, que se puede chantajear, hacen llegar al poder con lemas populistas. Gente dice, ay, sí, bueno, Armenia llegó así, a raíz de eso, ¿ahora qué hacen? Debilitar. Armenia estaba en zona de influencia desde Pedro el Grande, que es decir, nadie nunca, bueno, en Primera República Armenia de 1820, ahí sí entró los ingleses, porque en esa época Micael sabrá que hasta modo, vestimento, funcionamiento de ejército armenio era inglés. Y después, lógicamente, llegaron rusos. Y a partir de ahí, quiero decir, son 2 puntos que una fuerza que no sea ruso entró a Armenia. Esa era en Primera República y ahora. Lo mismo, debilitar a Rusia, hacer lo que quiera
Porque claro, hablamos de Aliyev. Aliyev de democracia no tiene nada de democracia. Lo mismo que dicen de Armenia, lo mismo. Aliyev llegó al poder después de su padre. Sabéis que en 2009 cambió constitución que puede elegirse las veces que se quiera. Su mujer es su primer vicepresidenta. Su hijo va a ser futuro presidente de Azerbaiyán. Todos ya saben contar con esto. Quiero decir, Vamos, que claro, pero ¿qué pasa? nos podemos reír de la saga Kim Jong-un, ¿no? Ahí en... Yo realmente Nos reíamos de la casa de Kim Jong-un. República Democrática, o no sé, no, Sultanato de Azerbaiyán, simplemente eurodólares tienen mucha más fuerza. Y interesa a Europa en eso, porque ahora mismo, a través de tubo que va a ir por Zangezur, va a unir a Turquía, por Caspio, por Mediterráneo, a Europa. Yo creo que es eso. Aquí ningún interés no hay. Dos, Tremendo. seguros, como ha hecho Micael, y segundo, pues hacer algo para pellizcar, para pinchar a Rusia de algún modo. Ya está, nada Pues más. mira, Karen, vamos a hablar precisamente de Rusia y se lo voy a pasar a la palabra a Juan Antonio y te pongo un par de transparencias. La estrategia rusa en el Cáucaso se ha basado en varios pilares. Mantener bases militares en Armenia y Georgia hasta 2008. Fomentar la dependencia económica a través del control de infraestructuras energéticas y remesas de trabajadores. Explotar conflictos congelados como Nagorno-Karabaj, Abjasia o Oseta del Sur para mantener su papel de árbitro regional. Contrarrestar la influencia occidental mediante alianzas como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Unión Económica Euroasiática. La incapacidad o falta de voluntad de Rusia para proteger a Armenia, su aliado formal en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, durante las guerras de 2020 y 2023, ha dañado severamente su credibilidad como garante de seguridad regional. Este fracaso podría tener repercusiones más allá del Cáucaso, afectando la percepción de la fiabilidad rusa entre otros estados postsoviéticos. ¿Fue incapacidad? ¿Fue falta de voluntad? ¿Fue un gobierno armenio con el que era imposible seguir negociando? Esto es una interpretación un poco interesada de la fuente, ¿no? Es decir, hay que entender todos los factores que se estaban actuando en ese momento, ¿no? Desde que se llega Pashinyan al poder, Rusia deja de confiar, porque lógicamente, o sea, pensemos que se puede esperar de un régimen que tiene como actor para evitar que Pashinyan pierda el poder a un think tank denominado American Foreign Policy Council. Sí, claro, es decir, ya sabemos a quién sirve ese gobierno. Entonces, claro, que entra un momento de desconfianza, que además viene determinado también por otros factores. La necesidad de mantener acuerdos con Turquía, porque servía era uno de los factores para eludir sanciones occidentales, también la necesidad de mantener buenas relaciones con Azerbaiyán. En los acuerdos que había, y esto no sé, no lo he podido contrastar del todo, ¿no? Los acuerdos que había con Armenia no figuraba el tema de Nagorno-Karabaj, salvo que el gobierno armenio hubiera solicitado tal ayuda. Pero lo cierto, y si me equivoco me lo decís, es que a las tropas rusas no se las dejó intervenir. ¿Hubieran intervenido? No lo sé, a lo mejor no recibían orden del Kremlin tampoco de intervenir, pero esta era la realidad con ese gobierno. Una vez que con Georgia la cosa se empieza a arreglar, y ahora está mucho mejor, pues estaba hace 12 o 14 años, pues y con un gobierno sospechoso en Ereván, pues lógicamente los rusos se retraen un poco, entre otras cosas porque además tienen un frente abierto en la Europa del Este. Y no solo eso, tenían que estar en el Oriente Medio, están en el Sahel, están incluso en algún punto también teniendo que apoyar en Hispanoamérica. Es decir, es delicado. O sea, Rusia tampoco puede atender toda la situación. Lo que pasa es que el Cáucaso Sur es un punto muy sensible, muy sensible. Y efectivamente, antes lo comentó, creo que Simón, es un error permitir que esto haya ocurrido en el Cáucaso Sur. Pero claro, es decir, vamos a ver, ¿qué se puede hacer?
Lo único que puedes hacer, creo yo, en estos momentos es ir cerrando otros frentes para poder volcarte sobre el Cáucaso Sur. No tengo ninguna duda de que el Kremlin en algún momento va a volver a acometer esa situación. Y quizás, bueno, a lo mejor arreglándolo más ya con una situación más arreglada con Georgia, sea Armenia el siguiente punto. Vamos a ver las siguientes elecciones presidenciales en Armenia. Lo que pasa es que, claro, mientras esto se piensa, como aquel que dice, ocurren cosas. ¿Y qué ocurre? Pues una censura a los investigadores que puedan, o periodistas que critican a Azerbaiyán, porque lo que ha habido es una rendición clarísima a Azerbaiyán como actor de Turquía y como actor que tiene intereses con Israel y con Estados Unidos y con la Unión Europea. Con lo cual, es decir, el gobierno presiona y amenaza a los periodistas, a los investigadores, suprime la documentación de violaciones de derechos humanos y la destrucción del patrimonio cultural armenio que se está produciendo. La persecución a la iglesia, la desmilitarización de las Fuerzas Armadas armenias. Se han montado un chiringuito de inteligencia que no es más que un instrumento de represión del propio Pashinyan. Y además, claro, se aísla al enfrentarla por razones geoestratégicas con Rusia o con Irán, lo que va a producir es un aislamiento progresivo de Armenia, ¿no? Que va a quedar cada vez más supeditada a esos actores sionistas anglo-franco-norteamericanos que decía Simón, ¿no? Es decir, yo creo que esta es la situación y, por tanto, nos encontramos con una auténtica fractura geopolítica en el Cáucaso Sur que ahora ve qué escenarios puede dar lugar y a ver cómo se arregla, ¿no? Muy interesante. Pues mira, le voy a poner a Micael estas noticias sobre Turquía. A ver qué nos cuenta Micael. Esta información, no tus noticias. La estrategia turca combina elementos del neo-otomanismo para recuperar influencia en territorios del antiguo Imperio Otomano y del panturquismo, solidaridad con pueblos de origen túrquico. Ankara ha cultivado una relación especial con Azerbaiyán, bajo el lema una nación, dos estados, proporcionando apoyo político, económico y militar decisivo en el conflicto de Nagorno-Karabaj. Turquía busca posicionarse como un hub energético y logístico entre Europa y Asia y ve en el Cáucaso un corredor natural para extender su influencia hacia Asia Central. El corredor de Zangezur-Trip representa para Ankara la materialización de una conexión directa con Azerbaiyán y, por extensión, con el mundo túrquico, un objetivo geopolítico de larga data. Para Turquía, los acontecimientos representan una oportunidad estratégica. Conexión directa con Azerbaiyán, el corredor TRIP facilita la integración económica y militar con su aliado estratégico. Esta conexión permite a Turquía fortalecer su influencia en el Cáucaso Sur y proyectar su poder hacia Asia Central, revitalizando los vínculos históricos y culturales con las repúblicas túrquicas. Para el presidente Erdogan, esto representa un avance significativo en su visión neo-otomana de Turquía como potencia regional con proyección euroasiática. ¿Cuál es la influencia de Turquía en todo esto y cómo afecta ahora mismo a Armenia? Micael. Pues Turquía, siendo uno de los países que está apoyando al gobierno actual en Armenia, junto con la Unión Europea y las otras fuerzas, ¿no?, que ha dicho Simone y Juan, el rol de Turquía aquí es constantemente empujar, ejercer presión para que se abriera la frontera con Armenia. En general, teniendo fronteras abiertas está bien porque hay comercio, hay intercambio de personas, circulación de personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de Armenia, el objetivo no es eso. El objetivo es abrir, primero, firmar un acuerdo de paz con Turquía y Azerbaiyán, que Turquía está empujando para eso, ansioso. Una vez que se firme un tratado de paz, se va a abrir las fronteras con Turquía y Azerbaiyán. ¿Qué va a pasar? Pues una vez que se abran las fronteras, Turquía va a poder incrementar su influencia sobre Armenia de varias maneras. Primero, una vez que abran las fronteras, las bases rusas, Pashinyan va a decir que se vayan. Va a terminar con la última presencia militar rusa en el Cáucaso, que lleva
casi 200 años ahí, que llevaba desde hace muchísimo tiempo y brindaba apoyo a la seguridad del país como una fuerza de disuasión. El otro factor, empresas turcas, que hay muchas empresas turcas, es un país bastante desarrollado, una parte, a pesar de las dificultades económicas en el este de Turquía, van a inundar mercados armenios. Y prácticamente van a poder ir a comprar, por ejemplo, ir comprando negocios armenios uno por uno y hasta llegar a controlar una gran parte de la economía. Los grandes holdings, por ejemplo, de Turquía, o tampoco tienen que ser muy grandes, van a poder comprar negocios en Armenia, inmuebles en Armenia también, y así van a llegar poco a poco a controlar a Armenia. Realmente es lo que la gente aquí dice y no dista mucho de la verdad. Es muy posible porque no hay nadie que les está parando. Tampoco puedes parar a un extranjero a venir a comprar, pero no. Pues la influencia entonces de Turquía sí se está incrementando, particularmente con las buenas relaciones ahora muy irónicas, ¿no? Entre Pashinyan y Erdogan. Se ven bastante en bastante buena forma los dos, estrechando las manos y hasta con sonrisas que hace unos años no sería posible. Sí. Pues mira, antes Simone nos ha hablado varias veces ya de Israel, como que fuera un actor importante, pero que aparentemente no lo es. Hemos hablado mucho pues, de Rusia, de Estados Unidos, de Turquía, y lo de Israel parece que pasa más desapercibido. Te voy a poner, Simone, un par también de diapositivas, a ver qué nos comentas de Israel. ¿Qué dice? La guerra de los 12 días, del 13 al 24 de junio de 2025. Exactamente días después de la inauguración del corredor ferroviario, Israel ejecuta la operación León Creciente contra instalaciones nucleares iraníes. Esta correlación temporal no es fortuita. Fuentes analíticas sugieren que el ataque constituye una respuesta al fortalecimiento del eje China-Irán, que amenaza el control occidental sobre los flujos energéticos y comerciales. Recordemos que estamos hablando del corredor ferroviario desde China hasta Irán. Y fíjate, estamos hablando que aquí le hacen una relación muy estrecha entre esa guerra y justo cuando llegaba ese corredor ferroviario desde China hasta Irán. Y sigue diciendo, la alianza estratégica entre Israel y Azerbaiyán juega un papel crucial en esta configuración regional. Israel ha proporcionado a Azerbaiyán tecnología militar avanzada, incluyendo drones que fueron decisivos en la guerra de 2020 contra Armenia. A cambio, Azerbaiyán proporciona a Israel acceso a instalaciones cercanas a la frontera iraní, útiles para operaciones de inteligencia. Y tú también decías, Simone, que no solamente eso, sino que también Azerbaiyán le proporciona energía a Israel. ¿Qué pasa en esa relación tan estrecha entre Israel y Azerbaiyán? Actívate todo el micro, que yo no puedo activarte, lo tienes tú desactivado. Ahora, ahí estamos, Simone. Vamos ahora. Sí, básicamente yo lo había desarrollado en mis intervenciones antecedentes diciendo que ya son varios años que hay acuerdos entre Azerbaiyán y Israel. Ya lo expliqué durante la operación Rising Lion, o sea, León Creciente. Los israelíes utilizaron bases militares de Azerbaiyán para atacar a Irán. Cuando yo escucho a veces eso sin ánimo de ser arrogante, algunas interpretaciones en clave religiosa fanática que tengo en Europa, podemos ver en vez que no es la verdad, porque tenemos un país que Irán, que es el país Shií más importante del mundo, y vamos a ver la composición étnica de Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país musulmano Shií, también hay suní, pero es un país musulmano Shií, y además es muy interesante subrayarlo, adentro de Azerbaiyán hay una minoría judía, antiguamente eran los hazaros, hay una minoría que en el sector comercial muy influyente alrededor de Bakú, donde se pueden todavía apreciar por la gente que conoce sinagoga histórica de muchos siglos. Entonces, ¿por qué? Dos países que tengo
similitudes, son semejantes, o sea, Xi, no, ¿por qué no están aliados Irán y Azerbaiyán? No, Azerbaiyán decidió aliarse con Israel, como yo he dicho, hacer eso, intercambio armas por energía, y además de eso, Azerbaiyán es retrotraer Israel y por la OTAN. Otra vez se nos pierde Simone. Instructores militares. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga, a ver si podemos continuar. Sí, ahora sí, Simone. Sí. Hay muchos, básicamente la OTAN tiene también programas de intercambio, a pesar de un Estado, de no ser un Estado dentro la alianza, puede tener intercambio de asesorías militares, de tropas, o sea, son básicamente todos los movimientos que se hacen, que son propedéuticos para una futura membresía de un país candidato a entrar en la OTAN. Azerbaiyán ya tienes varios proyectos, tienes instructores militares de la OTAN. Es muy interesante el rol de Azerbaiyán en dos operaciones. Allá en la slide había solo la guerra de Irán, pero yo quiero también subrayar una operación Spider, o sea, los bombarderos que llegaron a ser en profundidad a golpear Rusia. Recientemente tuvimos una crisis en julio, creo, entre Azerbaiyán y la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Ekaterimburgo, en la Federación Rusa, fueron arrestados varios criminales azeros que tenían doble ciudadanía. Tenía ciudadanía rusa y ciudadanía azera. Azerbaiyán respondió básicamente enviando tropas especiales que arrestaron todo el equipo, eran 15 periodistas de Sputnik en Bakú, que fueron golpeados de forma, le dieron una paliza brutal, y acusándole de ser espías al servicio del GRU. Ma è molto interessante che esa criminalidad que azera y Rusia en Ekaterimburgo básicamente tenía conexión también con el SBU ucraniano. O sea, eran adentro, eran asset estratégicos en profundidad de Rusia que trabajaban contra la Federación Rusa, y naturalmente eran también liados a la inteligencia azera. Entonces, Azerbaiyán es un estado un poco que funciona para llevar a cabo, desarrollar toda una serie de operaciones de inteligencia contra enemigos estratégicos. Otro que me gusta guardar fue que ya había hablado, ¿no? Fue el incidente donde perdió la vida el presidente Raisi de Irán. El helicóptero sobrellevaba Azerbaiyán y tuve una interferencia radar de GPS. Esas son operaciones que son llevadas a cabo por el Mossad. Otro dato muy interesante es en Irán hay casi entre 18 y 20 millones de azeros que viven en Irán. El nuevo presidente también de Irán tiene orígenes azeras. Hay una parte, la Guardia Revolucionaria, una parte de la opinión pública de Irán que surgieron un poco algunas dudas. Algunos pensaron, haciendo una comparación entre la nueva política de Irán y la política de Raisi, lo vieron como un Gorbachev iraní. O sea, una persona que ya un poco estaba vendida y que había un poco parado, porque acuerdo que Raisi en Irán fue el actor principal del desarrollo de los BRICS, de la cooperación de Shanghái. Entonces vamos a ver que Azerbaiyán es un país cernera, un país clave en esa zona, utilizado por los occidentales, donde se llevan a cabo toda una serie de operaciones en contra de los enemigos estratégicos. Ahora, la posición de Rusia, los rusos no son tontos, saben todo esto, solo que lamentablemente tuvieron que optar cuando fueron asfixiados por sanciones económicas. Ya van 19, 20 paquetes de sanciones económicas, las sanciones económicas más grandes de la historia, tuvieron también que elegir un poco entre razones, podemos decir, de religión o de corazón apoyando a Armenia, o también intentar utilizar Azerbaiyán, que geopolíticamente la geografía no se puede cambiar, como decía Mackinder,
utilizar ese espacio para llevar a exportar gas que sirve para esfuerzo de guerra. para la economía rusa, no solo para la operación especial en Ucrania, ma para todo el aparato estatal ruso, y tuvieron que hacerlo a través de Azerbaiyán. O sea, eso también son factores que se tengan que tomar en cuenta, como Armenia. Armenia sí, Pashinyan, todo, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis contertulios, pero también a un cierto punto Armenia es un país de escasos recursos. Tienes una población muy limitada, son menos ni 3 millones, casi 2 millones, son todos Yerevan y provincia. Tengo una diáspora de 9 millones, entonces llegó a ser... tenía que buscar aliados. Lamentablemente se buscaron en la hacia la Unión Europea, que la Unión Europea son los más grandes hipócritas que tenemos, son traicioneros. Ellos hablan de derechos de minoría, de derechos del LGTB, de derechos de inclusión de migrantes, pero nuestras raíces judeocristianas en Europa fueron totalmente traicionadas. Porque lo que pasó fue esencialmente en Armenia, no quiero decir un genocidio, más casi, porque acuerdo que ya los primeros pogroms en Armenia fueron en la disolución de la Unión Soviética. Allá mataron 450.000 armenios cuando explotó el primer conflicto entre la República Socialista de Azerbaiyán y Armenia. E me gusta guardar que durante 2020, después que Armenia pierde el controllo, il 70% del territorio del Nagorno-Karabakh, Artsakh, básicamente l'unico corridor, que era il corridor de Chin, fue bloqueado por Azerbaiyán. O sea, allá en Artsakh había 120.000 residentes y casi 30.000 niños. Y esa gente casi por 22 meses estaba muriendo de hambre, donde estaba la Unión Europea. Donde son las feministas, donde son toda la gente que se pone a salir, a llorar, que tenemos que ayudar. Cogemos nuestra gente. Y la cosa también que está pasando ahora es la destrucción del patrimonio cultural en Armenia, de Iglesia Católica, que hay una semejanza con lo que pasa en la República, en Bosnia y Herzegovina, en la República Srpskaya de Serbia, donde catedrales ortodoxas son destrozadas por Kosovo y por los musulmanes. Lo mismo pasa ahí. Ma la Unión Europea, como pasaban básicamente los masacres en Siria, que los cristianos fueron defendidos por los rusos, o por no es el Papa de Roma, no dijo nada sobre los masacres de los cristianos, ni el Papa actual ni el antecedente. Entonces vamos a ver cómo nuestros hermanos de fe, ortodoxos de la iglesia armena, básicamente tengono que aguantar pogrom, genocidios en la indiferencia de la Unión Europea. Esa es la verdad que me parece que todos los oyentes pueden entender. No, ha habido una limpieza étnica de toda la población armenia que había en Nagorno-Karabaj. Todos han tenido que ir. Claro, y ahora es una persecución contra, disculpa que con eso cierro mi intervención, contra la iglesia armena, que es el símbolo non solo por los armenios que viven ahí, ma por la diáspora armenia que son 9 millones, porque yo acuerdo a los oyentes que el patriarcado de Armenia, hay 2 sedes del patriarcado de Armenia en Armenia, afuera de Yerevan, y después tenemos el patriarcado armenio en Líbano, que históricamente se refiere al reino de Chiricia, me puede corregir mi amigo de Armenia. Poi tenemos el patriarcato armenio de Istambul e el patriarcato armenio, que es una de las zonas más grandes, de Jerusalén. Y también allá tuvieron sia el patriarcato armenio que el patriarcato ruso, después que básicamente Netanyahu transformó a Israel en una teocracia, tuvieron también que subir limitación de fe, amenaza de expropio de bienes eclesiásticos y no tocamos el tema del genocidio de palestino. Eso para tener un cuadro un poco completo del todo el tema. Allá de Azerbaiyán. Pues pasamos a Juan Antonio y vamos a hablar de Irán precisamente. Dice, para Teherán, la región representa una oportunidad para romper el aislamiento internacional y las sanciones económicas, así como para proyectar su influencia más allá de sus fronteras. ¿Estás de acuerdo con esto, Juan Antonio? Hombre, estamos hablando de una zona geopolítica única en el mundo, que es Pentalasia. Es que esa zona da 5 mares, no me lo cuenta.
el Caspio, el Mar Negro, el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, que es la salida al Océano Índico. O sea, es una zona de un valor geopolítico. Si a eso le sumamos los recursos naturales, y lógicamente el control de los estrechos que hay ahí, Bab el-Mandeb, Hormuz, Suez, Dardanelos, es decir, el Bósforo, vamos. Es decir, es que es una zona de primer orden geopolítico. Y claro, Irán está ahí en medio. Es decir, es una zona por la que tienen que pasar corredores de este a oeste para salir al Oriente Medio, al Mediterráneo, corredores norte a sur para salir de las tierras frías del norte a los mares cálidos del sur. Es que es el gran tablero que decía Berzinski, ¿no? Yo creo que es quizás de las zonas geopolíticas más importantes del globo, ¿no? ¿No? Y entonces Irán está ahí, y entonces lo intentan, aparte de lógicamente intentar desestabilizar a través de la minoría azerí que hay en Irán, que, como ha dicho el compañero, son unos 20 millones, intentan un cerco estratégico, y romper la conexión terrestre con Armenia, donde además se instalarán bases del Mossad, para operaciones encubiertas dentro de Irán. Es decir, por eso yo creo que a medio largo plazo es inevitable el conflicto. Es decir, me explico. Aquí, en el plano regional, hay una serie de actores, Rusia, Irán y Georgia, que se van a ver muy perjudicados por este movimiento que ha hecho Estados Unidos con sus aliados, con Turquía en Armenia. Y hay una serie de países que lógicamente tienen interés en ese movimiento, que es Turquía, Azerbaiyán, Israel. Claro, a nivel global es un reflejo del choque de China con Estados Unidos. Están ahí esos intereses. Tras todo el plano regional está el plano global, ¿no? Y, lógicamente, China tendrá que apoyar a los damnificados de este movimiento, es decir, a Rusia, porque es aliado, a Irán, porque es aliado, incluso a Georgia, porque le interesa, porque por algún sitio tiene que salir la ruta, uno de los tentáculos de la ruta de la seda tiene que salir al Mediterráneo por algún sitio. Y, por otro lado, Estados Unidos, claro, que tiene esos intereses y va a apoyar a Turquía en su plan neo-otomano para llegar a la Asia Central y ellos infiltrarse con Turquía, va a apoyar a Azerbaiyán por la misma razón y, lógicamente, va a apoyar a Israel porque eso es una constante de la política norteamericana, ¿no? ¿Qué podemos esperar? No sé, es decir, no sé qué va a pasar en las elecciones presidenciales de 2026. Ojalá ganara un candidato que tuviera claro esto como para intentar cambiar el escenario. Pero si no, el escenario va a ser muy posiblemente, quizá de continuidad a corto plazo, pero a medio largo va a ser de conflicto, irremediablemente. O sea, desde el punto de vista geopolítico no va a quedar otra. Pues mira, le pregunto a Micael, ¿qué pasa con China? Los intereses de China. Y te pongo aquí. Para Pekín, el Cáucaso representa un corredor de tránsito crucial para acudir a los mercados europeos y de Oriente Medio. La inauguración, que es lo que comentábamos antes, del corredor ferroviario China-Irán el 25 de mayo de este año, la llegada del primer tren comercial desde Xi'an, en China, al puerto seco de Afrin, en Irán, marca un punto de inflexión geoestratégico. Este corredor reduce los tiempos de transporte de 30-40 días marítimos a solo 15 días terrestres, constituyendo un desafío directo al control estadounidense sobre las rutas comerciales globales. Claro, ¿qué está pasando con este tema, Micael? Es muy interesante. Actívate todo el micrófono, por favor, Micael. Bueno, porque también es lo que decía Juan Antonio, aquí si vamos al nivel más alto geopolítico, al final es el enfrentamiento Estados Unidos-China, que siempre ese enfrentamiento está presente en todos los conflictos, incluso los muy menores, ¿verdad? Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y tarde o temprano va a suceder, o sea, se va a agravar el enfrentamiento porque claramente los dos son superpotencias, si se quiere decir. La expansión de China, parece que China está volviendo a su
sus raíces desde hace siglos, que era un centro de comercio en el sudeste asiático, y no solo, ¿no? Porque el comercio chino llegaba hasta Europa, hasta África, hace siglos, ¿no? Es simplemente la vuelta de China, la recuperación de China de su potencia, ¿no? Y sí, se va a chocar con Estados Unidos. Y el hecho de expandir, ¿no? A través de ferrocarriles y de manera terrestre, no estoy seguro si Armenia por sí es el mejor lugar debido a que es muy montañoso el país. Sin embargo, en la vecindad alrededor de Armenia es un lugar primordial, muy importante para la expansión, para la construcción de ferrocarriles y rutas terrestres, para China también. China tiene esa potencia y también puede financiar diferentes proyectos en países, inclusive en Armenia. Y es lo que hace. Entonces, financiando esos proyectos, ayuda a la gente local y a la vez le permite hacer uso de esas infraestructuras para expandir su comercio, que es simplemente parece que es digamos, tal como debe ser, ¿no? A día de hoy, tal como fluye, ¿no? La historia o los sucesos, porque sociedades de consumo siguen de dónde van a conseguir los productos, de dónde, quién va a producir todos esos productos, es China. Y sí, básicamente eso. Entonces yo lo veo simplemente una expansión normal, volviendo a su política de comercio, su exterior basado en el comercio. Muy interesante. Pues mirar, vamos a dar ya, porque Karen ha desaparecido, se ve que ya tiene unos problemas enormes de conexión, lo sentimos muchísimo. Pues vamos a hacer el último turno, si os parece. Empezamos con Simón, seguimos con Micael y vamos a terminar con Juan Antonio, para que ya nos deis la conclusión, cómo veis el futuro, lo que decía Juan Antonio, si efectivamente esto, una vez que se estabilice en otros conflictos, va a haber otra vez un enfrentamiento, un calentamiento de toda esta zona. Esto no va a parar aquí, hay muchos intereses energéticos, digamos, hasta de minerales estratégicos habéis hablado, este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, otros poderes europeos, los ingleses como siempre, los franceses por el medio, Turquía por otro lado, Irán por otro lado. En fin, empezamos con Simone y ya con eso vamos terminando. Por favor, adelante, Simone, cuando tú quieras. Bueno, en relación a la situación actual en ese cuadrante geopolítico especial, como en todo el mundo, mi previsión, aquí nadie es profeta, yo creo que la situación de tensión internacional se va a incrementar debido a una crisis económica que afecta básicamente el occidente colectivo. Estados Unidos tiene una deuda que no pueden pagar, también la situación de los bancos europeos, hay una falta de liquidez, hay insolvencia, hay una previdencia social que básicamente está quebrando, porque no podemos en Europa sostener una inmigración ilegal que es alentada por ONG. Entonces todo esto está llegando básicamente al colapso de un mundo unipolar que los occidentales, los anglo-franco-sionistas no quieren aceptar. O sea, ellos no quieren aceptar que están emergiendo nueva realidad internacional, que son los BRICS, la cooperación de Shanghái. Por eso no es una política isolacionista, es una doctrina Monroe 2.0. Vamos a ver con las amenazas que tiene a Venezuela. Yo creo que el caos global va a seguir. ¿Por qué? Porque básicamente todos los globalistas del mundo se atrincheraron adentro la Unión Europea y dentro Londres y otros países angloamericanos como la Australia de Albanese o el Canadá. Y a pesar que el presidente Trump puede, porque yo fui muy escéptico, porque para mí Estados Unidos es como un carro que va en la misma dirección, cambia el piloto, ma van siempre en la misma dirección. El presidente Trump básicamente tiene menos de 2 años, y una vez que va a salir él de la Casa Blanca, la situación en Estados Unidos va a seguir, se están preparando para una confrontación en Asia, en el Indo-Pacífico. Además, y también eso que no tenemos tiempo, porque actualmente Rubio como ministro de Relaciones Exteriores, o sea, como ministro de Relaciones Exteriores, entre comillas, de Estados Unidos, también es un neocon, fue una persona que criticó siempre a Donald Trump. Entonces yo creo que se van a
o una confrontación. Vamos a ver dónde va a explotar, podemos decir, la confrontación mayor. En el Indo-Pacífico, en Israel, en la situación que tenemos en Ucrania, donde básicamente Estados Unidos está dejando la patata caliente a los europeos, en Moldavia, que quieren en Transnistria hacer una otra provocación, o en Israel, donde tenemos la administración norteamericana, la más sionista en la historia de Norteamérica, con intereses hasta personal, como el género de Gerard Kushner, como el género de Trump. Entonces yo creo que toda esta situación no se va lamentablemente a poder calmar. Yo creo voy a ver una recrudescencia de los conflictos. Los conflictos van siempre aumentando de manera exponencial. La única forma para parar sería que Irán o China básicamente van a parar los pies de forma contundente a los europeos. Hace 2 años en Rusia se hablaba la doctrina, por ejemplo, Karaganov, o sea, la utilización de un mini ordigno nuclear en Ucrania. Todo esto son especulaciones. Seguramente para cerrar la situación se va a empeorar. Yo preveo nueva confrontación y preveo que especialmente Estados Unidos e Inglaterra, que no quieren perder su hegemonía, van a infiltrar y sabotear cualquier intento pacífico a nivel multilateral entre otros estados de crear un mundo más estable y un mundo más en armonía. Y eso lo vamos a ver también en África, donde ahora hay Turquía, Estados Unidos contra China y Rusia. Todo es una guerra caliente, no fría, ormai en todo el mundo. Eso es la situación actualmente, el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Simone. Micael, sobre todo, si quieres para seguir cerrando, actívate todo el sonido, por favor. Sobre todo me interesa cómo ves tú el futuro de tu país, de Armenia. Pues el futuro, el conflicto entre los armenios y azeríes seguirá. Es un conflicto que es uno de los conflictos más longevos, si no el más longevo, que yo podría decirlo, desde 1880, 90 aproximadamente hasta hoy. Hay tensión y la tensión sigue en aumento. El futuro, yo veo que con ese conflicto, Armenia va a seguir siempre siendo en esta encrucijada entre grandes imperios que buscan uno a otro, ¿no? Contrarrestar uno a otro y en el futuro más a largo plazo, quizás como 20, 30, 40, 100 años, veo la misma cosa sucediendo. Grandes potencias, unos u otros surgen, otros no desvanecen, otros aparecen, pero se van a enfrentar sobre ese pedacito de territorio que es el Cáucaso. A corto plazo, en 2026, si gana, por ejemplo, el actual primer ministro, el país se va poco a poco a disolver. Yo veo el país disolviéndose un poco entre Turquía y Azerbaiyán. Algunos graciosamente lo llaman un vilayet vilayet de Armenia, que vilayet es como una provincia en turco. Gente aquí lo dice y lo cree, porque si gana el actual primer ministro se lo va a disolver. Es prácticamente la Unión Europea empujando al país a romper toda relación con Rusia y a coste permitiendo a que Turquía y Azerbaiyán absorben, ¿no? Armenia. Entonces, abren las fronteras, vienen aquí, casi se desvanece el país después de unos años. Si no gana, es posible que haya conflicto armado porque las fuerzas extranjeras van a querer reinstaurar un poder que sea favorable. Pero claro, todo depende también de cómo termina con Trump y Rusia. Si Trump y Rusia llegan a un acuerdo y Trump puede tomar las riendas un poco de la Unión Europea, la élite europea a que no intervengan demasiado fuera de su espacio, inclusive en el Cáucaso, puede ser que disminuye, digamos, la influencia de la Unión Europea. Entonces, depende de muchas cosas, pero a largo plazo, guerra, a corto plazo, difícil de decir. Juan Antonio, terminamos contigo.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo veo tres escenarios, ¿no? El a corto, yo creo que de momento sería un escenario de continuidad. Es decir, yo creo que se va a implementar gradualmente el corredor Sanjur. Yo creo que se va a consolidar la alianza Turquía, Azerbaiyán, Estados Unidos por todos los intereses geoestratégicos que hemos comentado. Creo que van a intentar efectivamente arrinconar a Rusia hacia el norte y a Irán hacia el sur para que puedan intervenir lo menos posible y hacer de Armenia pues otro estado más del entorno occidental atlantista, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Porque, claro, hay elecciones en 2026. En cualquier caso, lo que puede ocurrir, ya está ocurriendo, es una polarización dentro de la sociedad armenia, en la cual puede producirse choques y que pueden ser aprovechados por actores extranjeros para desestabilizar aún más la situación. Si este escenario de continuidad a corto se mantiene, a medio y largo plazo tendremos el conflicto. Eso es indudable. Yo no veo otra opción, ¿no? Es decir, lo único que, bueno, podría darse un escenario de negociación. Es decir, por ejemplo, que se admitiera el formato 3+3 que ya propuso Irán con la participación de todas las potencias regionales para llegar a un reparto y un entente en esa zona, podría ser. Pero ni siquiera los iraníes deben de tenerlo muy claro cuando han desplazado 50.000 efectivos militares a la frontera con Armenia y Azerbaiyán. O sea que eso ya nos indica que no, deben tener en sus planes de Estado Mayor, deben tener más opciones que simplemente la negociación, ¿no? O buscar un acuerdo de negociación. Con lo cual, bueno, pues lamentablemente creo que a medio largo plazo yo creo que Armenia nos va a dar programas, coronel, nos va a dar programas. Porque me temo que la cosa va a ser así. Y todo esto, además, teniendo en cuenta lo que sí hemos comentado todos, ¿no? Es decir, al final Armenia es un país cristiano, es el primer país que adoptó el cristianismo como religión oficial. Es bueno, pues uno de nuestros ancestros culturales. Es decir, lo que pasa es que como ahora aquí en Europa ni se estudia historia, ni se estudia arte, ni se estudia nada, pues da igual, pero tiene su importancia en nuestra cultura, ¿no? Entonces, yo creo que, aparte de la cuestión humanitaria y de los derechos humanos y de las libertades, y toda una serie de cosas que se acumulan ahí, ¿no? No solamente son los factores geopolíticos, ¿no? También hay otro tipo de factores que son también muy importantes. Así que, bueno, pues... Así es, Juan Antonio, que cuando queremos los europeos nos rasgamos las vestiduras porque decimos que no vamos a apoyar o hacer negocios con países o gobiernos que no sean absolutamente democráticos y luego, cuando nos interesa, hacemos todo lo contrario. Pues, para que tengan una idea, hay 108 sitios culturales ya destruidos en Najicheván en estos últimos 20 años. O sea, estamos hablando de un proceso de destrucción del patrimonio cultural de un pueblo y de toda la humanidad. Totalmente. Pues nada, pues así estamos, ¿no? Pues dices que vamos a hacer muchos programas sobre Armenia. Yo quiero hacer muchos programas sobre muchos temas con vosotros tres, porque sois un trío fantástico. La pena que se nos ha ido Karen, porque a Micael ya le conocía de otro programa, a ti te conozco de hace muchísimos años, Juan Antonio, y acabo de conocer a Simone. Me ha encantado, Simone, espero contar muchas más veces contigo. Yo, de Simone, si me permite, mi coronel, de Simone, un minutillo, ¿nos podías explicar qué es el Zintzan Sovereignty? Sí, con mucho gusto. Sovereignty o sovranidad en español, sovranità en italiano, es el think tank que represento. Tengo la oportunidad y la fortuna de trabajar con muchos colegas, especialmente de países hermanos, hispanos, países latinos. Para mí, que yo viví también y trabajé en España y en Latinoamérica. Son todos mis hermanos, porque somos países con vínculos culturales y de idioma común de tradiciones. Este think tank reúne expertos en diferentes materias, con una trayectoria política distinta. El trato común es la soberanidad. Nosotros intentamos a través de la producción de artículos, cada colega tiene su especialidad, hay experto en materia militar, experto en materia geopolítica, de derecho de la Unión Europea, de derecho internacional, hay sociólogo, hay jurista. Intentamos producir una serie de material, de artículos que pueden contrarrestar la narrativa
de los medios de comunicación liberal globalista. Además, intentamos organizar conferencias. El punto de arranque, de partida de cada conferencia en cada estado es vamos a recuperar nuestra soberanidad. Naturalmente, por los colegas de Latinoamérica, entre comillas, más fácil, porque ellos son controlados, dominados solo por Washington. Por nuestros colegas hispanos, portugueses e italianos tenemos un doble cabildo, tenemos control de Bruselas y control de Washington y de Bruselas. Y de Londres. Y de Londres. Y si ahondamos en el tema que tenía uno de Tel Aviv, especialmente ahora, por ejemplo, que en mi país se compraron todo el control de toda la telefonía en los servicios, por ejemplo, de redes sociales, el control de data, como dicen ellos. Entonces, nuestra humilde opinión es solamente estimular un debate, intentar llevar de ámbito académico a la población, a personas que per su profesión son menos afines al tema que tratamos. Intentamos un poco de hacer como de despertar la población de ese letargo cultural, porque como decía el grande Francisco Goya, el sueño de la razón engendra monstruos. Nosotros queremos despertarnos de esa pesadilla en la cual vivimos. Por eso intentamos dar nuestro granito de arena en eso. Pues fantástico. Pues queridos amigos, Juan Antonio, Micael, Simone, un verdadero placer. Nos habéis dado una lección seria, profesional, con conocimiento, que es así como hay que analizar todas las cuestiones geopolíticas. Pues muchísimas gracias, estemos en contacto y como os digo, espero que hagamos muchos más programas juntos. Un abrazo grande para los tres. Hasta pronto. Saludos. Hasta luego. Saludos. Saludos. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.